Entonces, para resumir, ¿sí? Es que hay dos procesos, el proceso del common law, el proceso de la equidad, que se podían llevar de manera paralela. Incluso en la época moderna, ¿sí? Hasta nuestros días, incluso, se fusionaron de forma administrativa los procesos de la equidad y los procesos de los tribunales reales. Ya se fusionaron. No se fusionó el proceso, se fusionó la cuestión administrativa. Tú ya no metes en un lado, por el lado de la Cancillería, ni metes por el lado del common law, de los tribunales reales, sino que a partir de la edad moderna se mete solamente en un solo lado y se resuelve por las dos vías. No sé si me explico, Mar. Sí, ¿Sí? sí. Es una cuestión procedimental, ¿sí? En la cual ya fusionaron esta cuestión administrativa, entonces ya tú ya no tenías que acudir físicamente a un lado y físicamente al otro, sino que lo haces en una sola dependencia, ¿sí? Y ellos ya se encargan de orientarlo ya sea a la equidad o a los tribunales reales, ¿sí? Entonces, esa es la gran diferencia. La diferencia entonces es una cuestión de derecho y la otra es una cuestión de orden moral. ¿Vale? Ah, ok. Sí, muchas gracias, ya me quedó más claro. Perfecto. Entonces, tenemos entonces que terminamos con esta parte del cuadro y, pues aquí dice, finalmente cabe subrayar, dice, que los litigantes que deseaban obtener soluciones propias de ambas ramas, es decir, de los tribunales reales y de la equidad, debían introducir acciones separadas, es decir, acciones de forma paralela. Una en las Cortes del Common Law, la otra en la Cancillería. De ahí la existencia de sentencias contradictorias entre el Common Law y la equidad y como resolución del rey siempre prevalecía la equidad. ¿Sí? Que es, en la equidad esta cuestión de justicia es la que le da más juego al juez para poder llevar a cabo una sentencia más de orden de los criterios de él, o sea, más por el criterio del juez que por lo que está establecido en la ley. ¿Sale? Aquí dice la época moderna, los Judicature Acts, los que son las leyes de la judicatura del 1873 y 1875, establecieron las bases del poder judicial que se conoce hoy de Inglaterra, ¿sí? Determinando que la equidad, el equity y el common law podían ser administrados por todos los tribunales, es decir, ya no había diferencia administrativa, ¿eh? Administrativa. Entonces, es importante, dice, resaltar que las mencionadas leyes no funcionaron al common law y a la equidad, sino solamente a su administración. Los litigantes siguen invocando las máximas de la equidad para apoyar sus pretensiones, es decir, las máximas de la justicia. ¿Sí? Dice, las soluciones del common law son disponibles de pleno derecho. Todas las resoluciones del common law son de derecho. ¿Sí? Mientras que las de equidad son discrecionales. ¿Qué quiere decir discrecional? Que son por voluntad del juez, ¿sí? A decisión del juez. Discrecionales a decisión del juez. Es decir, son otorgadas de acuerdo a la voluntad del tribunal, dependiendo del comportamiento y la situación de la parte que la solicita. Y me gustaría que pues no de tarea, pero sí para una reflexión, leyeran el pequeño caso que habla de el juego de cricket y de las pelotas que se le pasaban a unos señores que vivían cerca de un parque y entonces los molestaban. Denle una leída, está chiquitito, para que vean la resolución, cómo es que la diferencia entre el common law y propiamente y el equity. Luego, algo muy importante para establecer el fundamento jurídico, pues es establecer el fundamento político, es decir, cómo se crean o cómo se da la cuestión política en Inglaterra, ¿sí? A través de la monarquía, pero va a ser, como ustedes bien lo saben, es una monarquía parlamentaria que se fue constituyendo, ¿sí? A partir de ciertas cuestiones históricas que ahorita vamos a ver, ¿sí? Entonces, cuando nosotros si a ustedes les dicen, oigan, hay una constitución inglesa,
¿Qué me van a decir ustedes? ¿Hay una constitución inglesa? No es consuetudinaria. Pantaleón. Muy bien. Sí, pero la constitución, podemos decir, lato sensu, es decir, en sentido amplio, podemos decir que Inglaterra sí tiene una constitución, ¿sí? Pero no tiene una constitución como la de nosotros o como la de los Estados Unidos, ¿sí? No es una, no es una constitución en donde estén compilados los artículos que ustedes puedan leer y que digan, aquí está la constitución de los Estados Unidos mexicanos, y entonces, a ver, agarran el artículo, no sé, 29, ¿no? Y entonces ya se van. No, la constitución inglesa es precisamente una constitución de elementos, ¿sí? O es un conjunto de elementos que se constituyen y por eso se le dice constitución. Tiene dos características, dos grandes características, el compendio de elementos jurídicos que determinan a lo que se le puede llamar una constitución inglesa, que no es un compendio físico, ¿sí? De cuestiones jurídicas, sino es un conjunto de elementos, ¿sí? Tiene dos grandes características. Una que se le dice que es una constitución flexible, ¿sí? Y ahorita vamos a ver por qué es flexible, y otra que es dispersa, ¿sí? Entonces, las dos grandes características de el conjunto de elementos jurídicos llamados constitución, que se constituyen en el orden, en el sistema jurídico inglés, tienen dos características fundamentales. Una que es dispersa y otra que es flexible. Vámonos primero con la cuestión de orden disperso. Dice que no existe, aquí lo dice en su documento, no existe un documento o por lo menos una serie de documentos que enumeren el conjunto de reglas constitucionales del reino, es decir, el conjunto de artículos, para que me entiendan, constitucionales del reino. La mayor parte de ellas, como decía Pantaleón, son de orden consuetudinario, ¿sí? De orden de costumbres. Y nunca han sido oficialmente codificadas. Recuerden ustedes la gran importancia de la codificación francesa y posteriormente la codificación alemana. ¿Se acuerdan ustedes que lo vimos? Sí. La codificación francesa en el orden, si ustedes quieren, en el orden de una ideología o de una filosofía jurídica o filosofía del derecho, marca la diferencia entre lo que es el jus naturalismo o el jus racionalismo, ¿sí? Por un lado, lo define, lo corta, y la codificación, cuando hablamos de codificación, hablamos ya de un derecho positivo, de un derecho escrito, ¿sí? Por supuesto que es importante este paso que se da en el siglo, sobre todo a finales del siglo XVIII, principios y mediados del siglo XIX, se da esta diferencia, ¿sí? Si quieren ahondar más en esta parte, con mucho gusto les puedo sugerir un libro, ¿sí? Que habla precisamente de la historia de la filosofía del derecho, que está muy bonita. Pero bueno, entonces, quiere decir que cuando hablamos de una constitución dispersa es que no hay un solo documento o no hay una serie de documentos que establezcan artículos o disposiciones legales, como se le llama. Son de orden consuetudinario y nunca han sido codificadas. Dice, la Constitución otorga a la reina una serie de prerrogativas, ¿sí? De beneficios, ¿sí? Los cuales no los lleva a cabo como lo establece esta Constitución, este conjunto de cuestiones legales. Y no los lleva a cabo por una cuestión que se llama precisamente costumbre, ¿sí? La costumbre eh, es la que simplemente ha definido la serie de prerrogativas que sí puede llevar a cabo la reina madre, ¿sí? Aunque existe una diferencia entre lo que se hace y lo que se dice como regla normativa. No sé si me estoy explicando. En la Constitución da una serie de beneficios a la reina madre y le dice,
que por ser reina, ella tiene el poder para ejercer una cuestión, no sé, de orden ejecutiva, etcétera, etcétera. Lo que hoy sabemos en día y lo que se hace verdaderamente es que la reina madre actúa en ciertos actos protocolarios, ¿sí? Los cuales ya no tienen nada que ver con las funciones propiamente ejecutivas que las lleva el canciller o lo que se conoce como primer ministro, ¿vale? Entonces, estas prerrogativas están de derecho, pero de hecho no las ejerce propiamente la reina. Luego, dice, otras reglas constitucionales han sido identificadas o confirmadas, ya sea por la jurisprudencia o por el Parlamento. El Parlamento tiene mucha fuerza, ¿sí? Algunos textos célebres también están incorporados en la Constitución, algunos textos célebres de la historia inglesa, y que son normas constitucionales de naturaleza casi legislativa. Es decir, estos documentos históricos, que ya vimos uno de ellos, que es la Carta Magna de 1915, representan algo fuerte en el derecho inglés, ¿sí? Más abajo dice, la Constitución, aparte de ser dispersa, es una Constitución flexible. ¿A qué le podemos llamar flexibilidad de la Constitución? A que las leyes que forman parte de esta Constitución pueden ser modificadas por el mismo órgano y método que una ley ordinaria. Ahora, aquí, por favor, subrayen pueden ser, ¿sí? Y digo que es importante que subrayen el pueden ser, porque en realidad, aunque tienen esa potestad de flexibilidad, es decir, de hacer el cambio sin que exista un documento donde te establezca formalmente que tienes que presentar una iniciativa de ley, tiene que pasar por una cámara baja y luego una cámara alta, y luego una revisión y luego una sanción y luego una publicación. Independientemente de todo esto que sí pasa con nuestra Constitución, lo que sucede aquí es que es como muy fácil hacer el cambio de la ley, pero en contraposición, los ingleses son tan respetuosos de sus instituciones jurídicas, ¿sí? Que de facto, es decir, de hecho, no hacen prácticamente ningún cambio a la ley, ¿sí? Las leyes que están establecidas como tal, ¿sí? Se han quedado ahí durante muchos siglos, ¿sí? Más o menos han modificado algunas cuestiones de orden contextual, pero la verdad es que la flexibilidad es una potestad de la Constitución, es decir, del compendio del conjunto de ordenamientos. Sin embargo, en la vida real, en el día a día, prácticamente no se cambian las cosas porque es una tradición y los ingleses son mucho de tradiciones. Es una tradición, pero sobre todo es este orgullo que tienen los ingleses de sus instituciones. Y no estoy hablando nada más de las instituciones jurídicas, de todas las instituciones inglesas. Los ingleses son muy orgullosos de ellos. Precisamente por eso tienen todavía este aparato monárquico que aparentemente pues, no les sirve de nada de manera fáctica, es decir, quien hace todo es el canciller en la cuestión ejecutiva y hay el parlamento que está en la cuestión legislativa, ¿sí? Y los jueces que están en la cuestión judicial. La reina es como un parapeto, pero imagínense ustedes que los ingleses son tan orgullosos de la institución monárquica que mantienen un aparato monárquico, el cual pues es parafernalia nada más. O sea, nada más es la pura parafernalia, nada más es que esté la viejita que esté ahí, que vaya y actúe y más o menos diga algo y ya todos le hacen la reverencia. En realidad ya no funciona como tal, ya no tiene una utilidad como tal la monarquía, pero son muy respetuosos y son sobre todo muy orgullosos de eso, ¿sí? Y la van a seguir manteniendo forever, ¿eh? No creo que exista realmente una iniciativa de los ingleses, o sea, de todos los ingleses para quitar la monarquía, no lo creo, ¿sí? Entonces, por eso es que es flexible, pero solo como potestad, ¿no? En el día a día no se da, ¿vale? Entonces, por favor, que les queden bien establecidas estas dos condiciones. Número uno, que es flexible, o bueno, número uno, que es dispersa,
es decir, es un conjunto de elementos normativos. Y número 2, que es flexible, es decir, que se puede cambiar sin un procedimiento establecido como se establece en otros sistemas jurídicos, como es el de nosotros, que lleva a cabo una serie de pasos para hacer un cambio en la ley. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No. No, Marta, ¿dudas? No. Ni siquiera he visto quién se metió. Yatsiri, Guadalupe, Carlita. No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Fernanda. ¿Qué? Fernanda Solís. Sí, ¿tú? ¿Todo bien? Está preguntando. Sofía. Hola, profe. Hola, Sofía. ¿Tienes dudas? Quería ver si va a subir o sea, grabó la clase Las dos, y las va a subir a YouTube. como siempre. Ah, ok, gracias. ¿De qué? Mariana Medina, ¿tienes dudas? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Sí. Eduardo, Alfredo. ¿No? Enrique, Sofía. No, sí, todo bien, profe. ¿Vamos bien? Todo bien, profe. Excelente. Gaby. Todo bien. Todo bien, profe, gracias. Perfecto. ¿Como yo? ¿Cuál Gaby? Todo bien, profe, muchas gracias. Gaby Oropesa, exactamente, quien contestó. Sí, yo. Demian. ¿Todo bien? Todo bien, profe. Todo bien. Excelente. Fer Mercado me ha estado preguntando, pero ¿vamos bien? Yo creo que bien. Sí, todo bien, profe. Excelente. Tania. Mar, pues ya me preguntaste. Ariadna, Hassel, Shirha. Todo bien, profe. Todo bien. Excelente. Carlita. Marta, Gaby Rivera. Todo claro, gracias. Y Bill Sabani. ¿Andas por ahí? Sí, profe. Perfecto. Chicos, están los demás, Frida, Paola, Celia, Uciel. Si no tienen dudas, si tienen dudas, que les surjan dudas de la lectura, por favor sigan haciendo la lectura para que no vengan en blanco, sino que vayamos viendo, sobre todo vayamos como concretando los puntos. Si van teniendo dudas acerca de lo que vimos, aquí están las clases, vean la clase, y si tienen alguna duda, mándenmela por inbox, ¿no? Sí me tardo un poquito en resolverlas, pero les voy escribiendo. Y si no hay dudas ahorita aquí en clase, pues yo creo que con esto finalizamos. Nos vemos el viernes, ¿sí? ¿Qué vamos a ver el viernes? Para adelantarles, vamos a ver lo que contiene la Constitución inglesa, que son los documentos históricos, la legislación, ¿sí? La parte de las convenciones constitucionales, y hasta ahí nos vamos a quedar. Luego vemos organización política. Vamos a ver la organización política, cómo se constituye la corona, etcétera, etcétera. Vamos a ver el consejo, todos los elementos de la constitución política, el consejo privado, ¿sí? El gobierno, y de ahí nos vamos ya a lo propiamente judicial, ¿sí? Obviamente vamos a ver el parlamento y nos vamos a lo judicial. Entonces, por favor, vayan leyendo. Les pido de favor que lean hasta la parte de... hasta la página 121, por favor. ¿Sí? Profe, Mándese. ya me acordé, le iba a preguntar sobre el examen. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Terminando el Common Law inglés. Ah, ok. ¿Sale? Gracias. Gracias, profe. ¿De qué, Gaby? Entonces, Adiós. nos vemos la próxima. Lean a la 121, por favor. ¿Sale? ¿Del libro de Sirvent? No, del libro de Tardif, del PDF. Ah, ok. de Tardif. ¿Vale? Vale. Gracias. Nos vemos el viernes. Gracias, profe. Chao, chao. Hasta luego, profe. Adiós, profe.